Auspicia Impacto Económico RSB. Segundo bloque de Impacto Económico. Uno de los objetivos de este programa es contribuir a la educación económica, entender mejor el funcionamiento de la economía, y para eso hay que identificar variables relevantes, la interacción, y siempre buscamos convocar a las opiniones calificadas para que nos ayuden a entender. Hoy nuevamente con un amigo de la casa, Fabián Correa, director de la consultora Patagon Servicios Financieros. ¿Cómo estás, Fabián? ¿Qué tal, Daniel? Gracias por la invitación. Además de columnista, te voy a nombrar asesor de imagen, siempre impecable, ¿eh? Gracias. ¿Cómo estás viendo los mercados a nivel internacional? ¿Lo que más te parece destacado? Creo que hoy hay que centrar las miradas, cosas que no estamos viendo que el gobierno por lo menos lo esté teniendo un plan, o si lo tiene bajo llave. Los mercados internacionales, después de la crisis del 2008, han emitido mucho dinero para sacar la economía, digamos, de la crisis donde estaba. Eso durante todo este lapso de tiempo se volcó a gastos prácticamente, a endeudamiento y fundamentalmente a la bolsa de comercio en Estados Unidos. Las bolsas, por darte una idea, el índice Dow Jones creció más del 300% en ese periodo y las tecnológicas crecieron en el orden del 500%. Cuando uno mira que compañías como Facebook, Amazon, Microsoft, Apple, el total de la capitalización de esa empresa es mayor que al PBI de Brasil, México, Colombia y Argentina juntos, está viendo que hay una irracionalidad de los mercados con el valor de las empresas. Ahora hubo una burbuja promovida por esta emisión monetaria. Claro, digamos que los mercados siempre fueron irracionales, ¿no? No hay, por más que haya determinado sustento, que algunos datos que salieron de Estados Unidos fueron positivos, digamos que entre la economía real y la cotización de sus empresas hay una divergencia importante. Sí. Ahora el punto es si sin esa emisión se hubiera producido. Exacto. Ahora llegó el momento de empezar a retirar ese dinero. Europa lo estaría haciendo a partir del año 2019. Estados Unidos empieza a subir la tasa ante temores de inflacionario y todas esas cosas, digamos, ¿en qué momento vendo mi posición? Si voy a esperar ahora pensando que voy a tener más ganancia, o iremos todos juntos a vender las posiciones para cubrir los créditos ante la suba de tasa de Estados Unidos. Claro. Entonces, estamos viendo una caída hoy de los mercados desde el 31 de enero, fecha que hicieron máximo los mercados internacionales, empezamos a ver una determinada caída. ¿Esto qué significa? ¿Que se está empezando a pinchar la burbuja? Se empieza a pinchar la burbuja. En el último año, para darte una idea, la gente, te contaba un ejemplo hoy, la gente llegó a hipotecar su casa. Yo ayer conversando le daba este ejemplo. ¿Qué pensaría si uno va a su casa y le dice a su señora vamos a hipotecar la casa para comprar acciones? ¿Esto que contás en Estados Unidos? Esto es Estados Unidos. Bueno, la gente llegó a hipotecar su casa para, así como en su momento la burbuja de la crisis hipotecaria, iban por el segundo crédito, te financiaban el 120% de una propiedad. Hoy se está viendo que el índice de endeudamiento es grande y que digamos, el pensamiento americano está en la parte de mayor de compra desde la bolsa americana. O sea, la sensación es alcista y es de euforia. Sí. Y los techos en los mercados se da prácticamente con buenos datos y con la euforia de los inversores. No hay forma de hacer entender que no son precios reales. Ahora, esta expansión del endeudamiento tuvo que ver con una tasa de interés muy baja, promovida y con mucho por el dinero, gobierno de Estados Unidos. Exactamente, que se emitió. Eso se conservó durante todos estos años y en el último año los inversores vendieron bonos americanos. Al vender el bono sube la tasa y el primer cimbronazo después de enero, en febrero, fue cuando la tasa de un bono americano, la tasa por la cual le prestaría el mercado al gobierno de Estados Unidos, tocó el máximo de 2,94. Prácticamente cuando ha cruzado el 3% esa tasa, han venido todas las crisis, de 87 el famoso lunes negro y siempre hablo de la última crisis que fue en el 2008. Claro. Nadie podía imaginarse una crisis con el boom de los créditos hipotecarios. Ahora esto para que se entienda, quienes no están tan en tema, en la medida que suben las tasas de los bonos del Tesoro americano, baja el precio. Baja el precio y hay gente que deja de invertir en la bolsa para invertir
Entonces la gente dejó de vender ante un bajo rendimiento del bono, vendió el bono y compró más bolsa, que es el último pico que vimos de suba de la bolsa americana. Hoy, si vos mirás el rendimiento del bono, que ronda en 2,80, una tasa interesante, contra las perspectivas que tiene la bolsa. Entonces puede haber ahí un cambio de mano nuevamente de vender bolsa e irse a los bonos americanos. Y bueno, habrá que ver cómo sigue, porque creo que dependerá de algunas medidas que tome la Reserva Federal. Fundamentalmente, si hay 3 subas para lo que queda del año de tasa o serán 4. El mercado empieza a deslizar que serán 4. Si se da que son 4 subas de tasas, vamos a ver un dólar fuerte, y si vemos 3 subas de tasas, veremos un dólar débil. De eso dependerá el mercado. Claro, dólar fuerte implica un menor precio de las materias primas. De las materias primas, correcto. Hay que tener en cuenta eso. Entonces, hay muchas cosas que se están por definir en el mercado y eso va a impactar seguramente. Muchos me dicen que es muy prematuro para hablar de crisis y sí para corrección. Pero cuando vos ves que el mundo está endeudado, cuando Argentina dice que su tasa de endeudamiento es muy baja, sí, es lo que dijo Federico Sturzenegger, ¿no? El mundo está a un 280% de deuda de su PBI en promedio. Es altísimo la deuda porque el dinero fue el costo del dinero fue tan bajo que todo el mundo aprovechó a tomar deuda. Claro. Lo mismo pasa con el ciudadano americano, está muy endeudado, el ciudadano americano vive endeudado. Ahora, te planteo el tema del que se está hablando y que tiene que ver con la situación de Facebook, la baja en la cotización de sus acciones, brevemente. Bueno, la baja de la cotización de Facebook fue, ahí tenés un punto importante, si bien fue por el tema de las consultoras y bueno, el tema de la filtración de los datos. Para uso político. También marca una realidad, digamos, en 2 días Facebook perdió 50.000 millones de dólares. ¿Sí? Y yo te lo comparo con los 62.000 millones de dólares que tiene la reserva del Banco Central en Argentina. O sea, una empresa teniendo valores, por ejemplo, Amazon, valor de bolsa 720.000 millones de dólares contra un PBI de Argentina de 620.000 millones de dólares. O sea, hay cosas que no terminan de cerrar y creo que estamos más cerca de una burbuja que de una corrección del mercado. Ahora, ¿cómo puede afectar la situación económico-financiera internacional en la Argentina? Por ejemplo, si el dólar es fuerte, impactará en la materia prima, impactará directamente en todos los países que exportan materia prima y Argentina sería. Cuando escuchás que el crecimiento argentino estaría atado al crecimiento de Brasil, Brasil suele acompañar el movimiento del dólar sin trasladar la suba del dólar a precios. Eso es algo lógico en Brasil. En Brasil. O sea, la gente piensa en reales. Difícilmente acá puede acompañar, Argentina puede acompañar la devaluación de las monedas a nivel mundial y creo que ahí será la primera coyuntura que va a tener el Banco Central con respecto a los mercados. Porque aquí, por la memoria inflacionaria, la devaluación se traslada a precios. Acá es, de hecho, que lo hemos visto en los primeros meses. Yo hacía un pequeño informe, el modelo transmutó a partir del 28 de diciembre de una inflación de tasas positivas, tasas por encima de la inflación y un dólar por debajo de la inflación. Hoy prácticamente vemos un dólar por encima de la inflación y tasas que empiezan a equiparar la inflación y que tienden a ser más débil que la inflación. Yo creo que hay cierta discusión en el gobierno, hay muchas dudas con la continuación del presidente del Banco Central, o por lo menos el mercado ya lo cuestiona. Sí. Destaco que vos me lo planteaste esto antes de que se escuchara hace un par de meses, ¿no? En los medios. Hace un par de meses. La incomodidad de Sturzenegger no se siente cómodo con un modelo. El gobierno pretende convivir con más inflación, esa es una realidad, y cambiar el tipo de cambio, o sea, recuperar un poco el tipo de cambio. Sin embargo, el Banco Central tiene un compromiso con la inflación que no va de la mano. Yo siempre digo, y redondeando la idea, el Banco Central emitió y emite por encima del 30%. Claro, bueno, ahí hay una explicación de por qué la inflación no baja la medida de lo que tiene que bajar, ¿no? Hoy pretende, en la última licitación, no se renovaron sobre 526.000 millones, no se renovaron 88.000 millones, que son más pesos al mercado. Si vos sumás los 1.076 millones de base monetaria y los 1.288 millones
en Lebac, en Sí. liqui y pases, que son operaciones en corto de los bancos. Siempre en dólares hablando. Siempre en pesos, esa es la cantidad de pesos que hay ok. en el mercado. Vos tenés 2.370 millones prácticamente latentes líquidos en el mercado para ir contra el dólar. Claro. Entonces digamos que hoy la sensación que hay en el mercado, hay una demanda constante, los dólares de soja esperan un precio mayor por el momento, no aparecen y el Banco Central está tratando de contener la demanda, que es como hormiga. ¿Sí? En los 2 primeros meses entre turismo, atesoramiento, se fueron 4.600 millones de dólares. Ahora, para cerrar, la conexión entre lo internacional y lo local, más tasas o tasas más altas de interés a nivel internacional en Estados Unidos implica que endeudarse va a ser más caro, obviamente. De hecho que Caputo viajó a dar explicaciones con respecto al ajuste que viene haciendo el país con respecto a bajar el gasto primario, pero también ves un problema de liquidez para Argentina con respecto a la deuda, ¿sí? Entonces no tuvo un buen eco, sí. Porque digamos, vos pagaste 18.000 millones de intereses prácticamente. Yo digo que entre lo que se fue, entre lo que el año pasado compró, entre lo que se pagó de intereses y lo que se compró para viajar y atesorar en el mundo, prácticamente fueron 30.000 millones de dólares. Que salieron. Que salieron en intereses y en atesoramiento de la gente. Sí, turismo, ¿Cuánto es el etcétera. déficit anual que tenemos? 30.000 millones de dólares. Claro. Ahora, ¿cómo? Digamos que estamos despilfarrando Claro, un poco. claro. No somos conscientes de... Eso lo está viendo el mercado. Como consultor tenés un contacto muy fluido con las empresas por tu actividad, el tema leasing y demás. ¿Cómo ves la situación de las empresas acá en la región? Ya, en la región y a nivel nacional lo estamos viendo claramente cuando hablas con el empresario. El empresario en este contexto y en este modelo está en una economía totalmente indexada, con una presión impositiva muy grande, con precios que cada vez le cuesta más trasladar los costos a precios. Sí, sí. Tasas de interés altas. Con tasas de interés que yo diría que hoy cuando me dicen no, estoy en un costo del 30%, yo sé que si la empresa saca fino su número, está en el orden del 40-50%, porque una vez que vos salís del acuerdo, los números te cambian. Hablando y la de costo realidad, financiero. Decimos. De costo financiero. Y ante esos costos, la realidad, cuando vos terminás viendo el balance, ves prácticamente una rentabilidad de un dígito contra rentabilidad de pesos en Lebac de 2 dígitos. Y eso, digamos, no acompaña. Me cuesta creer cuando el gobierno habla de un 3,5 de crecimiento, de una inflación en caída, cuando estamos viendo que a las pymes le está costando mucho, el consumo está bajando. Vos arrancaste un año con suba de tarifas, con suba de prepaga, de escuelas, y los sueldos son los del 2017, o sea que el consumo está frenado. En la región sabrás y notarás el problema que hay con la cadena de pago, ¿no? Por eso, cada vez estamos viendo, y yo creo que abril y mayo van a ser 2 meses más complicados para las empresas. Lo importante va a ser para las empresas bajar sus costos financieros fundamentalmente y bueno, y buscar alternativas, poner ganar la inflación, endeudarse o volver. Creo que estamos nuevamente en un modelo más parecido al gobierno anterior, donde endeudarse puede traer algún beneficio. Bueno. Ahora vos en tu informe planteas un interrogante. ¿Hay un nuevo blanqueo en puerta? Lo de blanqueo tiene que ver con la renuncia de Abad, con el hecho de que Caputo haya ido a los mercados internacionales y no ha tenido una buena respuesta. Terminó diciendo que no iba a emitir bono y lo que estamos viendo del Banco Central es que trata de no renovar Lebac para que esos pesos vayan a letras del Tesoro del gobierno. O sea, eso significa que va a aumentar o está aumentando la emisión de deuda interna. Exactamente, o sea, el país en lo que quedaba del año, en lo que queda del año necesita 18.000 millones de dólares para cerrar el déficit que tenemos. Y prácticamente se va a sacar, se está hablando, me preocuparía si fueran los bancos, tienen sobre las reservas, los 62.000 millones, hay 16.000 millones que son depósitos de la gente en los bancos que están en encaje en el Banco Central, están inmovilizados, digamos. Okay. Hubo una primera reunión donde los bancos rechazaron y hay un determinado rumor que se está escuchando
de que los bancos le prestarían 6.000 millones de dólares al Estado. El resto lo sacaría en pesos. ¿Qué quiero decir? El Estado está compitiendo internamente y poniéndole un piso a la tasa y compite con el sector privado. Los pesos con el sector privado para financiarse. Los pesos que van al sector privado son pesos que no van al sector, que van al sector público, no van al sector privado, y le termina poniendo un piso a la tasa. Y recordemos que hay un bono que si la tasa supera, si la inflación supera el 21%, se indemniza inflación más 5 puntos. Sí. O sea, vos estás marcando ya, el mercado tiene una inflación del 23% para este año, más 5 puntos estás hablando de un costo de 27, 28, que es lo que están las tasas hoy en pesos. Última para cerrar, ¿cómo ves el dólar a fin de año? ¿Cuánto? El dólar hoy tiene una proyección de 24 pesos, o sea, una devaluación por delante de 20%. Cuando uno ve un bono que rinde un 5, un 7%, es más atractivo meterse en un bono en dólares para cubrirse una posible devaluación y fundamentalmente lo que pasa en el mercado. Ahora, si realmente estamos en puerta de una crisis o comienza un nuevo ciclo de suba de tasas, todo lo que pasa en el mundo va a terminar impactando. Si Brasil, México acompañan la devaluación, Argentina va a tener que resolver entre perder reserva y vender dólares o dejar de realizar el tipo de cambio. Fabián, gracias y continuaremos con el análisis. Como siempre, gracias a vos por la invitación. Pausa y venimos, no se vayan. Tenemos amplia infraestructura y disponibilidad permanente del producto, porque la construcción no se detiene. Carlos Isla Sociedad Anónima. Estamos en casa. Cuando lo llamas, siempre te responden. Son los que te contienen cuando la suerte no está de tu lado. Saben lo que necesitas, incluso antes de que lo digas. Y pase lo que pase, siempre están cerca. En Sancor Seguros podés confiar. Sancor Seguros, un amigo para toda la vida. Sindicato de Camioneros de Río Negro, un gremio en constante crecimiento. Parador camionero Rubén Darío, estación de servicio y comedor. AM740 La Carretera. Flamantes instalaciones en la isla 16 de Allen. Unidos, se puede.